Bueno, el día de hoy los speakers de este webinar vamos a estar Guille Watson, nuestro CDO de Analytics, Bruno Maciarelli, parte del equipo de arquitectura, y quien les habla, Leandro Redondo, Key Account Manager para todo lo que es la TAM. Un poco la agenda de este webinar que vamos a estar compartiendo hoy, les voy a estar contando un poquito yo quiénes somos y qué hacemos en Datalytics. Luego le voy a estar pasando la palabra a Guille para que les cuente algunos de los porqués del mundo y de DBT en particular. Y el tercer apartado, el de DBT específicamente, bueno, el resto de los porqués a cargo de Bruno Maciarelli y un espacio final para todo lo que son sus consultas y nota al margen, a lo largo de toda la exposición, háganos llegar las consultas que ustedes necesiten y vamos a estar ahí interactuando con ustedes, acercándole las respuestas y algunas las dejamos para el final para charlar también con ustedes. Bueno, volviendo al primer punto de la agenda, ¿quiénes somos? Bueno, somos Datalytics, una compañía que nos dedicamos exclusivamente al desarrollo de soluciones de data en AI. Somos una empresa que tenemos más de 15 años en la industria y que principalmente ayudamos a las organizaciones que confían en nosotros a modernizar sus productos y servicios y buscar con esto desarrollar nuevas soluciones que les permitan, a través del uso de los datos, mejorar su oferta de productos y servicios. Un poco Datalytics el número. Bueno, hoy contamos con ya 4 oficinas en Madrid, Buenos Aires, Medellín y Bogotá. Tenemos, como les contaba, más de 15 años de experiencia. Un equipo que lo forman más de 200 personas, ¿sí?, que trabajan en estas oficinas que les comentaba. Y ya llevamos, bueno, más de 1000 proyectos ejecutados y más de 100 clientes que confían en nosotros en todo lo que es Europa, Estados Unidos y Latinoamérica. Tenemos una unidad de servicios que es la unidad por la cual desarrollamos todas estas soluciones especializadas en Data and AI, y que principalmente tiene 6 verticales que arrancan desde la estrategia de los datos, donde ayudamos a las organizaciones a alinear su estrategia de cómo pueden usar estos datos para convertirlos en un activo. Tenemos un área de arquitectura, que es la que se encarga de diseñar las soluciones, las plataformas analíticas, para que realmente pueda sacar provecho de ese dato como activo. Un área de ingeniería, área donde entra el tema de DBT, bueno, más adelante lo van a contar los chicos, pero principalmente para la obtención, integración y enriquecimiento de los datos, es decir, llevarlos de sus orígenes a esa plataforma que finalmente vamos a explotar. Un área de visualización para todo lo que es el desarrollo de los dashboards o los tableros, como bien conocemos, para sacar conclusiones desde esos datos. Un área de ciencia de datos, ¿sí?, especializada en el desarrollo de modelos de Machine Learning e inteligencia artificial. Hoy creo que todos estamos un poquito más en tema con lo que vimos a través de ChatGPT y a través de lo que vimos en el Mundial, ¿no?, con la inteligencia artificial que está 100% dedicada ya y metida de lleno en el deporte. Y bueno, y finalmente nuestra área de producto, ¿no?, que es la que busca, con todas las etapas anteriores que les comentaba, desarrollar esas soluciones que le permitan a las organizaciones, a través del dato, centralizarse y sacar valor de su negocio, de sus productos y de sus servicios. Y una segunda unidad de negocio que tenemos, que es una unidad llamamos la unidad de educación. De esta unidad ayudamos a las organizaciones en la formación de distintas ramas dentro de lo que es la especialidad de datos. Tenemos un vertical que llamamos Data Academy. Acá acompañamos a las organizaciones en su proceso de transformación digital, brindando herramientas y conocimiento para que puedan tener el potencial de explotar todos esos productos que le comentábamos que desarrollamos en la unidad de servicios. Una vertical que llamamos Data School. De esta vertical buscamos realmente tener un desarrollo, ¿sí?, una metodología de formación continua para formar talento especializado en Data and AI. Hoy un área muy demandada en el mercado, con escasos recursos y una necesidad muy amplia de formación. Bueno, de este vertical en Data realmente ayudamos a esta formación de talento, tanto para nuestros servicios como para los clientes que confían en nosotros. Y finalmente, un último vertical ya de cursos específicos. Acá ya son cursos on demand específicos, ¿sí?, dentro, siempre especializados dentro de Data. Y finalmente contarles un poco nuestro partnership. Desde Data nosotros nos consideramos una empresa agnóstica, es decir, que trabajamos brindando la mejor solución para nuestros clientes, las organizaciones que confían en nosotros, pero no por esto dejamos a un costado a las principales marcas, y es ahí donde tenemos distintos partnerships con AWS, Microsoft, Databricks, MicroStrategy, muchos otros, y en particular DBT Labs, que es de lo que vamos a estar hablando hoy.
somos el único partner, podemos decir, de la región de Latinoamérica en habla hispana. Tenemos gente certificada, participamos hace muy poquito tiempo, Bruno, quien nos va a estar contando, también de un evento que se organizó en Londres de DBT. Y bueno, para nosotros es muy importante, más allá de ser agnósticos tecnológicamente hablando, ser partner de las principales vendors y herramientas que trazan nuestro mercado. Sin mucho más y agradeciéndole, le paso la palabra a Guille para que él sí entremos en el mágico mundo de DBT. Gracias, Guille. Bueno, ahí me deberían estar escuchando, esperen que voy a acomodar un poco las ventanitas. Asumo que me están escuchando bien, ¿no? Perfecto, Guille. Bueno, genial. Bueno, la verdad que siempre es un poco incómodo hablar de DBT. Es difícil de explicar lo que hace o por qué está tan bueno. A veces, inclusive, pareciera que no es algo muy concreto. Inclusive, si uno se lo pone a pensar, la verdad que es una herramienta que no aporta nada nuevo al mundo, ¿no? Eso es como basta, una declaración un poco fuerte, ¿no? Pero la verdad que no innova con un nuevo lenguaje, no es un nuevo motor de procesamiento, no, de nuevo, nada nuevo que aporta al escenario. Ahora, sin embargo, desde que apareció, nos dejó a todos recalculando y todos le vemos casos de uso. Entonces, evidentemente, hay algo atrás que nos cuesta explicarlo por lo menos fácil. Entonces, justamente por eso nos pareció que le debíamos un webinar para poder charlar tranquilos y de alguna forma desarrollar la idea de por qué está tan bueno, a pesar de todo lo anterior, ¿no? Pero bueno, antes de entrar en detalle, creo que está bueno repasar un poco la peli sobre cómo llegamos hasta acá. Y digo esto pensando que este es el momento del año donde uno trata de acordarse un poco qué se prometió el año pasado, qué promesas hizo, solo para avivarnos que no nos acordamos nada o que no hicimos nada de lo que dijimos que íbamos a hacer. Por suerte, nosotros algo nos acordamos y a finales del año pasado justamente nos propusimos dar una charla por mes. Lo cierto es que dimos hasta más que eso, pero en particular a mitad del año pasado nos pareció interesante lanzar una serie de charlas que tuvieran que ver con lo que son las soluciones de datos distribuidas o mal llamadas modernas. Arrancamos entonces a mitad de año hablando del Modern Data Stack, tratando de entender qué son estas miles de herramientas nuevas que aparecían en los últimos 5 o 6 años y cómo esto nos abre posibilidades a la hora de diseñar y desarrollar nuevas soluciones de datos y nos permite enfocarnos en lo importante, en el qué resolver, delegando un poco el cómo hacerlo. Después hablamos de Spark. De alguna forma Spark se transformó en el epicentro del mundo de los datos, sea a través del uso directo o vía alguna herramienta o servicio que lo expone más fácil, sea, no sé, Databricks, Glue, Synapse o lo que fuere. Entonces, bueno, justamente nos pareció interesante contar un poco de qué iba la cosa, cómo funciona, por qué está tan bueno y los etcétera del caso. Después, en línea con eso, siendo que todo este submundo de los datos está muy heterogéneo, más que nunca, en términos de herramientas, repositorios, base de datos y todos los etcétera del caso, nos pareció interesante charlar de Presto o Trino o algún sabor como Athena, Spectrum o como lo estén implementando, justamente como herramienta o concepto inclusive, que nos permite pensar las soluciones de una forma un poco más abstracta, enfocándonos todavía en SQL como esperanto de los datos, ¿no? Y fíjense que en estas tres charlas, hablamos mucho de lo que dije recién, ¿no? Cómo enfocarnos más en el qué tenemos que entregar, que sería el valor que estamos aportando, y delegando justamente el cómo en este zoológico de herramientas de propósito tan específico que nos permiten hacer cosas que, bueno, antes tal vez es más complejo. En línea con esto y como corolario de todas estas charlas, y como para cerrar el año, 22 de diciembre, creo que nunca vimos una charla tan a fin de año, entonces, bueno, justamente como corolario de todo esto, nos pareció interesante justamente cerrar con DBT. Primero porque nos encanta, pero también porque creo que es una excusa hermosa para, irónicamente, a través de una herramienta, discutir y hablar de lo que por lo menos para mí es lo más importante en este momento de los datos, que es el aspecto metodológico, o, dicho en criollo, la forma en que hacemos lo que hacemos. No estoy viendo la pregunta y la respuesta, con lo cual si alguien quiere aportar algo, discutir algo y demás, métale, porque creo que va a ser un poco el valor de todo esto, va a ser más la charla o la crítica o lo que podamos ir planteando. Pero bueno, volviendo un poco a la presentación, este diagrama
muy criticado por mis compañeros de elenco, es el Machine Learning AI and Data Landscape, o una forma gráfica resumida de presentar de forma sintética todo el herramental tecnológico con el que hoy tenemos a la hora de encarar un proyecto de datos. Y lo cierto es que a hoy las soluciones de datos, justamente lo que ya estuvimos charlando en estos últimos 3 webinars, dejaron de estar montadas sobre herramientas propietarias en Chuen, perdón, a hacer, herramientas que resolvían todo, el punta a punta, o casi todo el punta a punta, hacer más una composición de distintas herramientas o componentes con base principalmente en 4 cosas. O sea, hoy las soluciones de datos tienen de mínima 4 componentes distribuidos en distintas herramientas o sabores o servicios o lo que fuere, ¿no? Básicamente hoy usamos scripts o herramientas para integrar datos, bases de datos analíticas muy performantes, MPP, o sea, masivamente paralelas, en memoria, columnares y algún que otro, etcétera más, algo que nos acelera las consultas. SQL, R o Python o algún lenguaje más, pero típicamente eso, para transformar lo que haga falta, típicamente elaborando bajo un esquema de ELT, ya no más ETL, y algún conjunto de herramientas o librerías para visualizar datos. O sea, hoy sea a través de alguno de todas estas herramientas que están acá, o perdón, no algunas, sino justamente en un conjunto, una solución mallada, justamente basada en distintas herramientas de las que están acá, basado en estos 4 conceptos que acabo de decir, construimos soluciones de datos. Y estos cambios redefinieron lo que podíamos hacer, haciendo fácil o trivial lo que antes era complejo y habilitando una cantidad de casos de uso que es prácticamente infinita, ¿no? Ahora, este diagrama es el anterior, un poco más ordenado y simplificado, obviamente, pero en mayor o menor medida, si hoy tuviéramos que arrancar una solución de datos, usaríamos de mínima un componente por cada agrupación que está acá presentada, ¿no? Ahora, lo cierto es que tener herramientas más potentes y usuarios finales más formados solo se traduce en mayor visibilidad y exigencia al equipo de datos. Es decir, tenemos más gente esperando que leemos datos y la verdad tenemos más gente más formada que cada vez nos exige más cosas. Los KPI son cada vez más complejos. Bueno, justamente el usuario está más formado y el consumo de datos por ende está más sofisticado, lo cual es algo que hace años veníamos buscando. Y es ahí justamente donde yo creo que es un buen momento para frenar y hacer una crítica a la forma en la que trabajamos. Fíjense que todavía no empieza a hablar de DBT, pero fíjense cómo por algo DBT tiene mucha complejidad a la hora de explicarlo, ¿no? Volviendo un poco entonces, y haciendo una especie de analogía, lo cierto es que la ingeniería de software hace años resolvió que para desarrollar software de calidad y a escala, no alcanzaba solo con saber programar más o menos bien. Descubrieron que el problema en realidad no se resolvía teniendo un par de genios programando, sino por el contrario, la clave era resolver el flujo de las cosas. Es decir, bueno, el workflow de cómo iban pasando las cosas, que el artefacto que construía uno lo tomaba otro y ese lo continuaba y lo implementaba de tal y cual forma y así como un continuo de cosas. Entonces aprendieron, copiando otras industrias, por ejemplo la automotriz, y vieron cómo armar una cadena de montaje, definiendo métodos, procesos, roles, algún que otro, etcétera, más que se me esté perdiendo. Cuando lograron eso, se dieron cuenta que algunas cosas tenían sentido, muchas tal vez no. También se dieron cuenta que como industria el valor que tenía el agilismo era un montón, sobre todo en términos de creatividad, flexibilidad y permeabilidad a cambios. Volviendo a nuestra realidad, en lo que es el submundo de datos, si hacemos alguna comparación, hoy estamos como en una etapa embrionaria. Estamos recién incorporando prácticas que copiamos del software, aprendiendo qué sirve y qué no, y tratando de llevar al equipo a todo esto. Lo cierto es que la verdad, las áreas que trabajan con datos, en el pasado hablábamos de áreas como inteligencia comercial, business intelligence, o el nombre, data analysis, o el nombre que le quieran poner. Lo cierto es que históricamente trabajábamos sin método. Teníamos hombres orquesta, que una persona que hacía de todo, lo llamábamos consultores BI o consultores solamente, que hacían desde el ETL, o lo que llamémoslo como sea que se llamara en esa época, los reportes, los tableros, los KPIs, modelaban lo que podían modelar y así hacían un poco el todo. Y lo cierto es que hoy, justamente, al estar en el centro de la escena, al ser cada vez más críticos, al ser cada vez más trabajando, los equipos de datos son cada vez más grandes, lo cierto es que tenemos que replantearnos un poco la forma de trabajo. Y justamente por esto es que nos gusta DBT, porque se centra, nos facilita y nos permite pensar el workflow o el flujo de trabajo necesario para que un equipo de datos trabaje de forma sólida y escalable en una solución de datos que sea coherente para el usuario final. Porque acuérdense que todo lo que estamos haciendo, si no es consumido por un usuario final, la verdad es que estamos perdiendo el tiempo. Siempre repetimos lo mismo, casi como un mantra, que el único KPI que realmente sirve en términos de datos
es el uso que hace el usuario final de la plataforma que les damos. O sea, si los datos que construimos, alguien los usa, estamos en lo cierto. Si lo que hicimos no lo usa nadie, lo cierto es que perdimos el tiempo. Y bueno, justamente BT nos permite hacer eso, sin importar qué stack tecnológico estemos usando, qué plataforma o qué nube usemos. Entonces, si tuviera que resumir lo que nos va a dar DBT, y que Bruno ahora, después de este slide, ya va a estar mostrando más en detalles, DBT nos va a permitir centrar todo el desarrollo en un lenguaje súper simple, SQL. Nos va a permitir extender ese lenguaje creando funciones y macros, eliminando el copy-paste violento que históricamente tuvimos que hacer porque no teníamos una forma de crear funciones más o menos sencilla usando SQL. O si existía eso, no era ANSI. Y cuando eso nos quede corto, vamos a poder usar Python. En base al código que desarrollemos, nos va a resolver y gestionar todas las presencias del pipeline. Es decir, el workflow de ejecución, el pipeline de datos, lo va a estar armando solo. Ya que estamos, como si esto fuera una promo, también nos va a resolver el linaje de los datos. Es decir, nos va a armar diagramas de precedencia y vamos a entender fácilmente qué rompo si toco esto o esto otro. También nos va a resolver la documentación, ese bien intangible como casi ficticio. Siguiendo la ficción, también nos va a permitir desarrollar pruebas que garanticen la calidad de nuestros datos. Y por último, y solo me estoy olvidando un montón de features más, como de nuevo, casi como una promesa de campaña, todo esto, nos va a permitir trabajar de forma ordenada, usando repositorios, versionado y todas esas cosas lindas que nos facilitan un poco la vida. Entonces digo, para una herramienta que no aporta nada nuevo al mundo, lo cierto es que es un montón. Entonces, Bruno, te paso el tema a vos para que puedas desarrollar toda esta promesa de campaña que acabo de decir. Bueno, excelente. Sí, que estás ahí está. Sí, estoy. Si estás entre nosotros. Estoy. No sé si compartí ahí, ¿se ve? No, Bruno, no se está viendo ahí. ¿No? A ver. ¿Ahora? Ahora sí. Excelente. Bueno, a ver, retomo lo que venía charlando ahí, Guille. Creo que lo explicaste bastante bien, ¿eh? Ya me resumiste todo, así que lo que voy a hacer es, por cada una de las cosas que fue nombrando Guille, bajar un poco más a detalle. Entonces, para empezar, primer punto es que creo que es la pregunta más difícil de responder, ahí como decía Guille. Entonces vamos a ver, no es una definición única y exacta, vamos a repasar características y después creo que va a quedar más claro con el para qué y los componentes de DBT para redondear la respuesta. Entonces, en una línea es un framework, es open source, esto es importante, no es menor, ya lo podemos usar ya sea en su versión open source, que es DBT Core, o como software as a service, en DBT Cloud. Un framework decide entonces para desarrollar y ejecutar queries SQL o código Python. Entonces, como vemos ahí, realmente no aporta nada nuevo tecnológicamente, sí en cuanto a lo metodológico. ¿Por qué? Porque lo que busca y el por qué fue pensado tiene que ver con esto, con buscar de acercarnos a aplicar la metodología de desarrollo de software con todo lo que es agilismo y integración continua y demás en los proyectos de Analytics. Por ende va a ser colaborativo y esto es importante, el para qué lo vamos a usar es para transformación de datos, o sea, es una herramienta muy puntual y también un poco retomando la charla de Modern Data Stack, vamos a tener hoy en día un abanico tan grande de herramientas donde cada una va a cumplir un propósito específico. Bueno, el de DBT es transformación de datos dentro de un proceso de ELT, como decía Guille, cambió el acrónimo, antes era ETL, es decir, extraer, transformar y cargar, hoy es extraer y cargar. Ahora vamos a ver cómo y dónde, y después transformar. Entonces, ¿dónde entra DBT? En la T. No es ni extracción ni carga, sino pura y exclusivamente transformación de datos. ¿Cómo va a hacer eso? Bueno, ejecutando sobre distintas bases de datos y motores de Data Warehouse. ¿Para qué entonces? Bueno, ¿para qué lo vamos a usar? Para desarrollar más rápido y mejor, en la medida de lo posible. ¿Por qué más rápido? ¿Por qué mejor? Bueno, porque DBT se va a encargar, por un lado, o sea, el mejor es por todo esto que decíamos de lo metodológico. Lo metodológico nos va a dar robustez, nos va a dar confianza, nos va a permitir atajar errores y que lo que construyamos sea mejor en términos de calidad.
más rápido, ¿por qué? Bueno, porque DBT va a resolver un montón de cuestiones que hoy las hacemos a mano. Un ejemplo rápido y sencillo sería toda lo que es creación de tablas en un data warehouse. Bueno, en este caso DBT lo va a estar resolviendo. Vamos a optimizar los procesos. Optimización obviamente abarca un montón de cuestiones. Mejora del gobierno, y esto tiene que ver con algunas de las cuestiones que ya mencionó Guille: documentación, linaje. El adoptar una metodología de desarrollo también va a permitir que nuestra solución esté mucho más gobernada. Y por último, bueno, aprovechar la capacidad de cómputo que hoy tenemos disponible. Entonces, si decíamos que vamos a extraer y cargar, generalmente esa carga la vamos a hacer en Data Lake, un Data Warehouse. Por ende, vamos a tener capacidad de cómputo disponible y por lo tanto lo que vamos a querer hacer es aprovecharla. ¿Y cómo la vamos a aprovechar? Como decíamos recién, con consultas SQL o alternativamente con ejecución de código Python. Entonces, bueno, un poco cómo funciona. Este es el workflow que mostraba Guille, pero dado vuelta. Tenemos control de versionado y lo que es integración continua y despliegue continuo. Esto tiene que ver con DataOps, que ya en webinar anteriores un poco estuvimos charlando. La idea es, de nuevo, adoptar metodologías del desarrollo de software tradicional y adaptarlas a lo que es Analytics. Entonces, la idea es, obviamente, versionar el código, tratar ese código como un asset, como un activo, y obviamente también asociar todo eso a separación de entornos, pruebas continuas y demás. Entonces, adicionalmente también no vamos a solo desarrollar código, sino que vamos, dentro de ese mismo proceso de desarrollo, vamos a definir los test de datos que vamos a hacer sobre lo que estemos desarrollando, más la documentación. Entonces, la idea es que todo esto sea la adopción de una metodología soportada, todo sobre la misma herramienta. Y bueno, por último, y no sé si lo más importante, pero que es lo que le va a dar vida a una solución de datos, es el desarrollo en sí de el código, ya sea de nuevo SQL o Python. Entonces, ¿de qué se compone DBT? Ahora sí, nos vamos a meter un poco en lo técnico. Por un lado decíamos modelos. Un modelo para DBT, no es un modelo de datos, si bien después vamos a mencionar algo de cómo entra un modelo de datos en DBT. En este caso, un modelo lo vamos a acotar a un archivo SQL o un archivo Python. Si es SQL va a tener un select, ¿sí? O sea, el desarrollador lo que va a hacer es escribir una consulta select para hacer la transformación de datos que corresponda, o un archivo Python que va a generar un data frame, que sin entrar tampoco tanto en detalle, un data frame puede ser de Pandas o de Spark. Después va a tener un compilador, es decir, lo que nosotros escribamos ahí va a traducir el código que estamos escribiendo, que es SQL. Y acá uno de los primeros features interesantes de DBT, yo puedo escribir código Jinja, ahora vamos a explicar en un ratito qué es Jinja, pero bueno, básicamente lo que va a hacer DBT es tomar lo que yo escribí en SQL más ese lenguaje y traducirlo a un SQL que va a poder ejecutarse en el motor de base de datos que yo haya elegido. A su vez, eso genera un DAG, ¿sí? un grafo dirigido, que va a priorizar la ejecución de queries. Es decir, si un modelo depende de otro modelo, que ahora vamos a ver cómo definimos esa dependencia, automáticamente DBT interpreta esa dependencia y ejecuta el modelo 1 y después el modelo 2 y así sucesivamente. Y por último va a ejecutar, es decir, se va a conectar con la base de datos, sea cual sea, ahí vemos algunas. Lo bueno de DBT, como decíamos, es open source, por ende vamos a encontrar un adaptador para prácticamente cualquier base de datos o data warehouse que tengamos disponible. Entonces, si estamos trabajando sobre Redshift, Trino o demás, nosotros vamos a escribir el código y automáticamente DBT va a compilarlo y a ejecutarlo contra la base de datos. Entonces, para entrar un poquito más en lo que es un modelo, que es el core, o la unidad mínima de desarrollo en DBT, un modelo va a tener entonces la lógica de transformación de los datos. De nuevo, puede ser SQL, puede ser Python. Acá empezamos a ver un poco esto de la función ref. O sea, la función ref es la que me va a permitir, y eso lo estamos viendo acá abajo a la izquierda, por ejemplo, estoy haciendo todo el select, o sea, acá define mi transformación de datos. Por ejemplo, en este caso lo que estamos haciendo es sumar
un monto de una tabla de payments, de pagos, pero agrupado por el tipo por el método de pago. Entonces, cuando digo refes, estoy referenciando a un modelo, ¿sí? A una consulta SQL que ya definí previamente. Entonces, DBT, cuando yo ejecute esto, primero lo va a compilar, es decir, el ref este va a saber que esto está apuntando a una tabla X, una tabla, una vista. Ahora explico por qué puede ser tabla vista. Lo va a compilar, lo va a mandar a ejecutar y también va a entender que previamente debería haber corrido este base orders, ¿sí? Entonces, decía, un modelo puede ser una vista, puede ser una tabla, eso tiene que ver con la materialización. La materialización de un modelo es cómo yo le digo a DBT que tiene que persistir eso en la base de datos. Entonces, según el adaptador, la base de datos que estemos utilizando, vamos a tener distintas maneras de hacerlo. Las más básicas son estas tres: tabla, vista o incremental. Es decir, si le digo tabla, lo que va a hacer DBT es por atrás, y esto es importante, y por eso decía que desarrollamos más rápido y nos olvidamos más de todas las cuestiones que no tienen que ver con el desarrollo y lo que aporta valor al negocio, que podría ser en este caso, bueno, calcular el monto por tipo de pago, sino que DBT lo que nos va a hacer es, entonces decía, permite que nos centremos en esto, en la lógica de negocio, y por atrás, retomando entonces lo que decía, si yo defino que esto va a ser una tabla, automáticamente por atrás va a ser el drop de esa tabla y el create de la tabla en base al SQL que defino. Entonces, ahí está un poco el por qué nos va a permitir desarrollar de manera más rápida. Puede ser también una vista o, bueno, como les habrá sonado, o sea, hacer recrear una tabla todo el tiempo cada vez que ejecuto el pipeline, mucho sentido no va a tener. Entonces, la materialización que más vamos a estar implementando es incremental. En ese caso, de nuevo, por atrás, DBT entiende que si la tabla ya existe, lo que va a hacer en una ejecución posterior es agarrar este select y meterlo, embeberlo dentro de un insert. Obviamente para eso, y acá es donde empiezan los warnings, DBT no es mágico. Entonces, si yo defino que algo es incremental, tengo que tener en claro que el desarrollo de código que tengo que hacer tiene que resolver esa incrementalidad de la mejor manera, de tal manera que lo que yo definí ahí sea óptimo y tenga que ver con la naturaleza de los datos con los que estoy trabajando, ¿sí? O sea, el solo hecho de definir algo incremental no hace que DBT mágicamente entienda lo que tiene que hacer, sino que yo tengo que entender la naturaleza de mis datos y definirle, en este caso, bueno, si va a ser incremental, definir de mínima un filtro o algo que permita que esa incrementalidad se haga de manera eficiente y, por ejemplo, no sé, que no esté generando duplicados cada vez que ejecute esto. Y bueno, un modelo acepta parámetros de configuración, por ejemplo, lo que se ve acá arriba a la derecha, donde acá, por ejemplo, le estoy diciendo que la materialización del modelo de acá abajo va a ser una vista. Y acá vemos también, por ejemplo, cómo es un modelo en Python. Esto de Python es bastante reciente, está en preview. DBT arrancó con un poco exclusivamente en SQL, y Python es algo que se está construyendo, que está ahora, como decían, en preview, pasó la etapa de beta, pero bueno, más o menos sería algo así. Fíjense que también podemos referenciar modelos anteriores, y la idea es que yo devuelva un data frame, sea cual sea la tecnología que esté usando por atrás. Dije algo de Jinja. Jinja es un motor de templates, está basado en Python. Básicamente lo que me permite es extender SQL con algo que vamos a ver mucho, es estructuras de control, ya sea, por ejemplo, un if o un for. Acá vemos un modelo donde estoy implementando un for, ¿sí? Primero, en realidad, lo que hago con Jinja es definir una variable que tiene un array, ¿sí? Con 3 valores. Entonces, lo que puedo hacer es un for de cada una de esos valores. Entonces, por cada valor va a ser un sum. Acá, donde vemos siempre corchete, corchete, se llama placeholder y por eso se llama template. O sea, yo lo que defino es como una plantilla, y después cuando compilo estos valores se van instanciando. Entonces, lo que estoy haciendo acá es lo mismo que hacía en este modelo, ¿sí? Tengo 3 métodos de pago. En este caso, los defino como una variable e itero sobre eso. Entonces,
Y acá, algo que también vamos a ver al final, pero lo levanto el punto en esta slide. ¿Qué estoy haciendo acá? Bueno, estoy reusando código, estoy simplificando el código, pero también estoy agregando complejidad en la legibilidad, ¿sí? O sea, es mucho más fácil y legible esto que esto que tengo acá. Entonces, otro punto importante, ojo con DBT porque permite un montón de cosas, pero a su vez, si no las gobierno de alguna manera, si no le pongo cabeza, por decirlo también, por llamarlo de otro modo, eh, es muy fácil que yo después termine adoptando una metodología que termine siendo contraproducente. ¿Qué otra cosa puedo definir? Bueno, macros. Sí, Perdón, para complementar, ¿no? Y también para dale. darnos un poco de aire. Lo cierto es que yo antes, medio en joda, medio en serio, decía que todas las características que aporta DBT, primero no son inventos de DBT, por eso decía al principio que DBT no aporta nada nuevo al mundo, pero lo cierto es que nos da herramientas que nos permiten ordenarnos a la hora de trabajar. Ahora, como todo, nosotros podemos tener las herramientas y, sin embargo, trabajar mal. Es decir, eso no nos hace, no hace que trabajemos bien. Es decir, DBT no elimina la necesidad de diseñar bien las cosas, de tener un buen gobierno, de tener buenos estándares y demás. Ahora, lo que sí hace DBT es centrarnos y simplificarnos y abstraernos de la complejidad que tenemos abajo. Ya tal vez no tengo que hacer un script en Python para bajar tal cosa de tal lugar, usar la API para la carga de datos a tal base de datos, para integrar esto con aquello, usar un script en SQL que lo estoy orquestando desde un script en Bash o KSH, de la línea de comando, y después trato... O sea, la verdad que nos simplifica todo eso. Y, por ejemplo, si estamos usando SQL, lo que está presentando Bruno, ¿no? Donde nos permite extender SQL como para hacer cosas que tal vez antes en SQL no nos quedaba otra que hacer copy-paste, y cosas que tal vez en lenguaje de programación más tradicionales lo resolvemos con una función o un paquete. Lo cierto acá, usando Jinja, podemos ser mucho más óptimos. Pero de nuevo, como todo, y esto va a ser la constante en todo lo que vamos a estar viendo de DBT, como todo bien usado está buenísimo, como todo mal usado, la verdad que puede ser igual de antes en términos de gobierno o inclusive peor. Pero lo cierto es que realmente bien pensadas las soluciones y bien implementadas y demás, que al cierre de la presentación Bruno va a estar hablando sobre eso, lo cierto es que DBT nos facilita un montón todo lo que es las mecánicas de trabajo. Eso, Maché. Buenísimo. Mucho mejor explicado. Bueno, decía lo último, entonces una macro es como una función en Python, eso es lo que vemos abajo. Entonces, por ejemplo, esta misma variable que la hardcodeé ahí, la podría haber definido como una función y referenciarla acá, pero esto también sería un ejemplo de algo que no tendría mucho sentido, porque yo, o sea, defino una macro para devolver 3 valores y a su vez si invoco la macro en este modelo para después debuguear esto, hacer la trazabilidad, bueno, primero veo que tengo una macro, después tengo que meterme a la macro y demás. Entonces, y de nuevo, remarcando un poco que hay que tener en cuenta acá, tengo posibilidad de extenderme, de flexibilizar, pero bueno, siempre la contraparte de la flexibilización es esto, la legibilidad y qué tan interpretable es el código que yo estoy escribiendo. Decíamos, bueno, la función ref es súper importante y siempre la vamos a usar en absolutamente todos los modelos. ¿Por qué? Porque es la que me va a permitir hacer uso de modelos previamente construidos y es lo que va a usar DBT para construir ese grafo que decíamos. Y a su vez, obviamente, eso va de la mano de la modularización y reutilización del código. ¿Sí? Si defino un modelo que después puedo usar, en este caso estoy en un modelo usando 2 modelos anteriores, pero tranquilamente el modelo, por ejemplo, este STG Customer lo podría estar usando en otro modelo distinto. Y decía, entonces tenemos linaje, con linaje, ahí un poco lo que decía Guille es, che, voy a tocar algo en X lugar, bueno, de un vistazo puedo ver que puedo llegar a romper de ahí para abajo, entonces DBT genera ese grafo de manera automática, siempre de nuevo que estemos usando la función ref, por ende lo que va a hacer es determinar un orden y cuando mande ejecutar en el orden que corresponde según la dependencia entre modelos. Y bueno, algo también interesante es que se puede ver en forma gráfica en la documentación.
Bueno, entonces, ¿qué más? Hablamos un poco de gobierno. Gobierno tiene un montón de aristas. Una de las más importantes es calidad de datos. Entonces, con calidad de datos, ¿cómo apalanca la calidad de datos de DBT? Es de esta manera, definiendo test. Tiene algunos tests genéricos que son bastante comunes, o sea, son pocos, pero lo bueno que tiene es que además podemos desarrollar test personalizados. Entonces, por ejemplo, lo que es test de unicidad o que no haya nulos en determinado campo, eso viene por defecto y lo definimos de manera sencilla como se ve acá. Es decir, tengo el modelo, le digo qué columnas tiene ese modelo y por cada modelo, por cada columna digo, defino qué test tiene que cumplir. Entonces, por ejemplo, order ID tiene que ser unique y not null. Después tengo este de accepted values, perdón, donde, por ejemplo, le estoy diciendo que status puede ser solamente estos 5 valores. Cualquier cosa que está por fuera de eso va a hacer que el test falle. Y si, bueno, si necesito definir un test personalizado, lo puedo hacer de nuevo, usando Jinja y después incorporando ese test al modelo que corresponde. Esto también aporta al gobierno, la documentación, que muchas veces o la dejamos de lado o la tenemos separada de todo lo que es el proceso de desarrollo. Entonces, muchas veces lo que termina pasando es que esa documentación queda congelada, frisada en el tiempo. Entonces, si lo incorporamos al proceso de desarrollo, y o sea, la manera que nos dice DBT de hacerlo es con archivos que van a ser propios del mismo proyecto. Es decir, que yo además de desarrollar el modelo con mi archivo SQL, voy a estar desarrollando la documentación con un archivo de configuración complementario. Puedo escribir Markdown. Markdown es un lenguaje que permite darle un poco de riqueza al texto con algunos comandos. Lo interesante que tiene es que además de definirla, lo que hace DBT es generar un JSON con esa documentación. Por ende, después lo que yo puedo hacer con eso es levantarla con un servidor que DBT tiene como incorporado o apalancarme en otras herramientas. O sea, hoy por hoy, y de nuevo, teniendo en cuenta lo que es el Modern Data Stack, muchas herramientas, por ejemplo, de catálogos se acoplan con DBT. Entonces, esas herramientas van a hacer uso de esos JSON y con una herramienta de catálogo externa puedo consumir lo que estoy generando acá. Entonces, ¿cómo sería la documentación? No sé si se llega a ver bien ahí, pero bueno, para un modelo la documentación se define en archivos YAML. Entonces, por ejemplo, acá en este modelo le estoy diciendo que la descripción es un doc que lo voy a tener por afuera, ¿sí? Y acá tengo escrita la documentación. Entonces, ¿qué quiero mostrar con esto? Que es parte de la documentación, como decía, del proyecto en sí. O sea, no es que tenemos un doc de Word por afuera o algo que tenemos que ir a visitar en Drive o en algún lado externo, sino que esté embebido dentro del proyecto en sí. Y después eso, como decía, por ejemplo, lo podemos ver con un servidor web. O sea, este es el servidor web que levanta DBT, pero de nuevo, como en realidad lo que está generando es un JSON por atrás, yo o lo puedo consumir con otra herramienta o mismo yo podría estar desarrollando una herramienta que consuma eso y que exponga la documentación de la manera que a mí me venga mejor. Y acá, por ejemplo, vemos, o sea, esta descripción es la misma que veíamos en el archivo de configuración. ¿Qué más permite? Bueno, el manejo de entornos, y esto es clave para adoptar una metodología de desarrollo de software tradicional. O sea, si no tenemos separación de ambientes, todo esto que estamos hablando mucho sentido quizás no tiene. Entonces, ¿cómo manejo los entornos? Bueno, también con archivos de configuración. Y acá, por ejemplo, lo que estoy diciendo es que voy a tener un entorno de desarrollo basado en Postgres y mi productivo va a estar en BigQuery. Entonces, según el target, que el target lo defino cuando ejecuto, este es el comando de ejecución. O sea, dbt, cuando yo lo instalo, lo que me termina instalando es una línea de comando que acepta parámetros. Uno de los parámetros es run, y ese run, como parámetro, también acepta el entorno donde voy a correr. Entonces, cuando le digo target producción, automáticamente va a interpretar esto y va a saber que tiene que ejecutar sobre BigQuery. Y a su vez puedo usar ese target para
accionar sobre los modelos. Es decir, por ejemplo, lo que está haciendo acá es seleccionando, pero si estoy en desarrollo, le agrego un filtro de solamente los últimos 3 días. ¿Sí? Entonces, de esa manera, tengo gobierno y tengo control sobre qué estoy ejecutando en cuanto por un lado, a entorno y por otro lado, a datos, ¿sí? Y a su vez también, no solo en los modelos, sino que también lo puedo aplicar en lo que es los archivos de configuración. Entonces, según, por ejemplo, acá lo que está haciendo, según el entorno en el que estoy corriendo, va a cambiar la base de datos. Quizá mi separación de entornos no tiene que ver con separación física de entornos, sino de esquemas. Entonces, en este caso, también lo puedo implementar. Es decir, tengo un solo entorno físico, pero la separación en este caso la estoy haciendo por base de datos. Entonces, esto también lo defino en el archivo de configuración usando Jinja y haciendo uso de este parámetro de target. Bien, antes de pasar al cierre, como para que todo esto que estuve mostrando quede a lo mejor un poco más claro, voy a mostrar lo que es un proyecto de ejemplo de DBT. Entonces, ¿de dónde arranca todo? Decíamos, de versionado, por ende va a estar en algún repositorio. Se está viendo, ¿no? Sí, sí. Bien. Entonces, de nuevo, arranco en un repositorio, voy a versionar ahí. Tengo archivos de configuración. ¿Qué otra cosa buena tiene DBT? Bueno, que me va a permitir también organizar, y por eso decíamos que a lo mejor vamos a estar desarrollando un poco mejor. Obviamente esto tiene que ver con también lo que decía Guille, esto no es mágico, la idea es que nosotros adoptemos una metodología, que la definamos y la sigamos. Entonces, por ejemplo, acá definí los modelos, en una carpeta modelos, entonces yo ya sé que ahí dentro voy a poder contar con todos mis modelos, los SQL van a definir la lógica de transformación, los YAML van a definir los archivos de configuración. Entonces, modelo, decíamos, es SQL, tengo los ref y demás. Entonces, ¿qué permite esto? Que bueno, si estoy dentro de un ámbito de repositorio, por ejemplo, lo que puedo hacer, y adaptando una metodología de trabajo, es tener pull request. Entonces, cada vez que alguien decida o tenga que trabajar sobre este repositorio, perdón, bueno, una forma que tengo de controlar que el desarrollo cumpla con los requisitos, con los estándares que definí, es pasar todo por un pull request. Entonces, el desarrollador va a hacer los commits que correspondan, va a hacer el pull request, y acá yo puedo definir aprobadores, puedo además disparar automáticamente procesos que, por ejemplo, controlen la calidad de datos, y esa calidad de datos va a estar definida también en los archivos de configuración. Entonces, automáticamente, si es que lo quiero hacer automáticamente, ¿no? Lo puedo ir apalancándome en todo lo que tengo desarrollado con DBT y complementarlo con todas las herramientas que me dan GitHub o cualquier otra solución que me permita implementar cuestiones de nuevo, de integración continua, despliegue continuo y demás. Entonces, todo lo que yo fui definiendo acá, como decía, después lo puedo generar en cuanto a documentación en un sitio web. Entonces, este proyecto tiene definido todos estos modelos. Entonces, por ejemplo, este modelo que es MRR, bueno, tengo toda la descripción de lo que significa el modelo, tengo todas las columnas, por cada columna sé qué test tiene que cumplir, ¿sí? Es decir, que este ID tiene que ser único, no nulo. Inclusive por cada columna puedo definir la metadata de negocio. Puedo ver, como decía, el linaje, ¿sí? Entonces sé que si toco algo no sé, por ejemplo, en este Customer Churn, sé que puedo llegar a afectar algo en MRR. Y de nuevo, este linaje, cómo se va construyendo con los ref que veíamos recién, ¿sí? O sea, este ref y este ref son los que construyen esta dependencia. Bien, entonces, más allá de lo técnico, no sé si hay alguna duda, si hay alguna pregunta. Eso es lo básico, ¿no? Después hay otros features.
Después esto se puede complejizar, obviamente. Este DBT RAM yo puedo hacer, o sea, puede ser selectivo en términos de qué modelos correr. A los modelos los puedo taguear y correr por tag. Puedo ejecutar solamente los modelos que se fueron modificando y demás. O sea, todos los features, obviamente, tienen que ver con acompañar esta metodología de desarrollo y hacer que todo esto sea más robusto y más confiable. Entonces, como cierre, como corolario, algunas cuestiones a tener en cuenta. Primero y principal, DBT, como absolutamente cualquier herramienta, va a tener pros y contras, y es importante tener en cuenta para qué fue pensada, ¿sí? Y decíamos al principio, esta herramienta fue pensada para trabajar sobre transformación de datos, ¿sí? Con SQL, más allá que ahora permita Python, pero bueno, en su momento fue pensada para SQL y para ejecutar sobre motores de base de datos y más específicamente sobre Data Warehouse, ¿sí? O sea, en un principio, inclusive, esto surge desde una consultora que trabajaba mucho con Redshift y con BigQuery. Entonces, está pensada exactamente para eso, para hacer transformación de datos con scripts SQL sobre Data Warehouse. No está pensada para otra cosa. Por ende, es importante que le encontremos sentido dentro de nuestro stack, pensando siempre en ese punto de vista. Otra cuestión importante es que adaptemos la herramienta a la metodología de trabajo y no al revés. Hoy lo que estamos viendo mucho con DBT es que, como está de moda, no sé si de moda, pero hay una opción tan grande y como decía yo, o sea, todo el mundo ve que tiene algo, que tiene características tan interesantes, que resuelve un montón de cuestiones que muchas veces vemos que se corre a implementarla y lo que vemos que se trata como de meter medio con un corset, ¿sí? Y en realidad lo que hay que hacer es al revés. O sea, si nosotros, obviamente, si tenemos determinada nuestra metodología de trabajo, lo que tenemos que hacer es ver dónde DBT puede ayudarnos y apalancarnos ahí. Ahora, también puede ser al revés, ojo, como decíamos. A ver, DBT está muy pensada para trabajar conversionado, con iteración continua, además. Entonces, si nosotros no tenemos en cuenta eso, que primeramente es un cambio cultural, como también mencionábamos en DataOps, es decir, si mis ingenieros de datos no están acostumbrados a trabajar de esa manera, querer imponer DBT quizás no es la mejor manera, sino hay que empezar un poco antes en las bases, en los lineamientos, entender que el código se tiene que versionar, que el código tiene que pasar una revisión, que todos los sets de datos tienen que cumplir con ciertas expectativas y calidad de datos, y recién ahí ver si DBT tiene sentido o no dentro del stack. ¿Sí? Pero eso es más allá de la herramienta en sí. Tiene que ver con la metodología, con lineamientos y con cultura. Otra cosa que vemos es, en ese salir corriendo a implementarla, muchas veces nos olvidamos del modelo de datos. Como vimos recién, yo en DBT lo que hago es construir consultas SQL y voy enganchando todo con todo. Bueno, es muy fácil si yo abro el juego y no gobierno, que en muy poquito tiempo, o sea, mientras más gente esté aportando al proyecto de datos, si bien seguramente con la mejor intención del mundo, lo más probable es que en poco tiempo eso termine en un gobierno con cosas que van a estar repetidas por todos lados. Si bien a lo mejor no voy a repetir código porque, no sé, voy a construir una macro o lo que sea, lo que sí voy a estar repitiendo es lógica de negocio. Y eso, además de repetir, que a lo mejor hasta no sería tan grave, lo que voy a estar haciendo es desgobernando de manera tal de que después cuando alguien necesite, por ejemplo, ir a buscar, como veíamos recién, o sea, hay calculado un revenue, una ganancia, bueno, si está definida en más de un modelo, ¿cómo sé cuál es el que corresponde? ¿Sí? O si alguien define una tabla de clientes, o sea, el modelo de clientes, y después lo redefinimos y lo redefine otra persona y lo vuelven a redefinir, evidentemente eso, como decía un poco Guille, o sea, podemos terminar, o sea, el remedio puede terminar siendo peor que la enfermedad. Y algo que ya mencionaba hace un ratito, la capacidad esta de reutilizar código, macro, funciones, extender con Shinji y demás, va muchas veces en contra de la legibilidad y del mantenimiento del código. Por ende,
y esto también tiene que ver con lo que venía diciendo antes. O sea, encontrar un equilibrio tiene que ver con gobierno, con pensar la solución, con tener un equipo o una persona o lo que sea que sea la que defina los lineamientos y, más allá de definir los lineamientos, obviamente que después se encargue y se ocupe de que eso se cumpla, ¿no? Y entonces ese encargarse y ocuparse puede ser con esta metodología de pull request o demás, pero bueno, lo importante y fundamental es pensar DBT dentro de un stack, pensarla dentro de cómo nos puede ayudar a resolver ciertos problemas y más que nada pensarla gobernada. Y gobernada en todas estas aristas que fuimos mencionando acá. Bien, pues, creo que estamos bien de tiempo. Eso sería todo por lo menos por mi parte. No sé si hay algunas preguntas, alguna cuestión para resolver. No sé, Guille, si querés cerrar con Sí, alguna cosa adicional. Sí. no, aprovecho, bueno, si alguien tiene, o sea, si alguien tiene dudas o comentarios, bienvenidos. DFBS, parece un file system medio raro. Pregunta, ¿qué tan complejo puede ser realizar conectar DBT de forma local o versus cloud? Conectar a... A ver, voy a contestar algo después si no estoy respondiendo, me dice. La conexión local se hace con el... A ver, cuando decimos local, voy a hacer la separación de DBT Core, que es la herramienta open source, perdón, contra lo que es DBT Cloud. En DBT Cloud o sea, DBT Cloud lo que me permite es trabajar con un entorno de desarrollo bien visual. Por ende, no sé si me tengo que conectar a BigQuery, voy a tener el asistente. En este caso lo tengo que definir en este archivo de configuración. Obviamente por atrás lo que está haciendo DBT Cloud es lo mismo que esto, pero bueno, acá lo tengo que hacer a mano. Después, a ver, en cuanto a local o no local, si estoy en DBT Core y estoy en mi máquina local, si tengo acceso a, por ejemplo, a BigQuery con la configuración que estoy haciendo acá, no hay problema. Después, cuando esto lo paso a productivo, bueno, generalmente lo que se hace es empaquetar todo, por ejemplo, en una imagen Docker, y este archivo de configuración lo tengo que tener, obviamente, metido en ese mismo lugar, y sea donde sea que ejecute, tiene que tener el mismo acceso que yo tuve cuando estuve probando de manera local. No sé si contesté la pregunta, pero la complejidad es esta: encontrar, según el adaptador, qué parámetros de conexión necesita y no mucho más. Ahí, bueno, DFBS, quien sea o que sea que seas, digo, es un chiste malo de inteligencia artificial. Pero bueno, en caso que no te hayamos respondido, aclará. O sea, lo cierto es que de cara a lo que es conectividad, probablemente el entorno con el que donde estés ejecutando tenga acceso y conectividad a donde sea que estén los datos de origen o donde sea que vayan a estar los datos de destino, con lo cual es más que no un tema de conectividad. Y si eso es on-prem o nube, y si es en nube como infraestructura como servicio, plataforma como servicio, va a ser medio igual. Lo importante es cuando vos conectes o cuando definas, que obviamente tengas visibilidad de tanto el origen o el destino, ¿no? Pero cualquier cosa, escribinos ahí para ver si era eso o otra cosa el punto. Algo importante ahí, perdón, que no lo mencioné. Cada una de estas conexiones a una base de datos es un adaptador. Si vamos a usar el DBT Core, que es el open source, lo que voy a estar haciendo es instalar el sabor de cada uno de esos motores. Entonces, por atrás, eso en realidad lo que tiene es todas las librerías y los drivers que hacen falta para conectarse. Entonces, por ejemplo, ese BigQuery, yo no es que tengo que, además de instalarlo, perdón, voy a hacer un recap que no dije que DBT es una librería de Python. O sea, la instalación de DBT Core es tan sencillo como pip install DBT. Entonces, después lo que hago es install DBT BigQuery. Entonces, eso por atrás, de nuevo, lo que hace es instalar todo lo que hace falta para conectarse a BigQuery. Por ende, no sé, o sea, no tengo que configurar un driver JDBC o alguna cosa extraña, sino que la comunidad lo que hace cuando construye el adaptador es, por eso DBT, de nuevo también con esto que decíamos, tiene que ver con la facilidad y la rapidez con la que yo puedo desarrollar. Decía, entonces la comunidad lo que se encarga es de construir todo el backend para que nosotros solamente lo que tengamos que hacer es definir este archivo de configuración
y después escribir los SQL para los modelos y no mucho más. A ver, algunos comentarios de cierre y también para dar tiempo a ver si alguien quiere hacer una pregunta más. Recuerden que DBT lo que busca justamente es resolver es una herramienta que está pensada para ELT. Es decir, DBT no es un motor que va a estar ejecutando transformaciones ni mucho menos. Lo que sea que definamos como modelo se van a estar ejecutando o en el origen o casi con seguridad en el destino. O sea, va a estar ejecutando en otros engine, otras bases de datos que puedan procesar, pero justamente la idea es que se base en eso, ¿no? El paradigma ELT. Ahora, entonces, repasando un poco y volviendo un poco a lo que había mencionado al principio, ¿no? DBT no aporta nada nuevo al mundo, pero sí creo que hace lo que DBT es poner sobre la mesa o dejar en evidencia que a nivel industria tenemos como una necesidad de reenfocarnos, ¿no? Digo, DBT no va a hacer la documentación por nosotros, DBT no va a escribir unas pruebas de calidad de datos o que tengan sentido por nosotros. No va a resolver el modelo de datos, no va a resolver el gobierno, no va a resolver nada de todo eso. Así que si nosotros desarrollamos mal, vamos a seguir desarrollando mal en DBT. Ahora, lo que sí hace DBT es que hace fácil todo lo anterior. Si nosotros no tenemos una metodología, bueno, y tal vez usar o reusar algunos componentes de DBT va a estar bueno. Digo, si DBT nos facilita el desarrollo, la escritura de las pruebas y escribir una prueba para validar la calidad de nuestros datos, y si asumimos que los datos son el nuevo petróleo, el activo más importante de la organización y todas esas promesas medio de marketing, que hoy son una realidad, digo, ¿no? Y escribir la prueba es sencillo, vamos a tener que ser muy tontos en no hacerlo, ¿no? Es decir, si nos lo deja tan a mano, no hacer las cosas es más difícil, bueno, perdón, es más difícil no hacerlo que hacerlo, ¿no? Ahora, de nuevo, después que las pruebas tengan sentido, la documentación tenga sentido, y etcétera, tenga sentido, dependerá más de nosotros. Pero no, lo que hace DBT es facilitarnos eso, justamente. Ahora, a veces creo que, ahí apareció creo una nueva pregunta, creo que a veces justamente nos cuesta tanto explicar DBT, porque todas estas cosas, a veces, como industria, hablando del colectivo de personas que trabajamos en lo que es datos, nos enfocamos mucho en que el lenguaje, que la base, que el no sé qué, que son siempre cuestiones muy tecnológicas y nos olvidamos que hoy por hoy somos muchos trabajando, buscando un objetivo, que en última instancia es que el usuario pueda tomar decisiones más inteligentes basadas en los datos que le demos o en los modelos que le demos. Y justamente DBT lo que hace es justamente dejar en evidencia eso, al ser tan difícil de explicarlo, ¿no? O sea, si fuera fácil, sería tan fácil como decir, bueno, es una herramienta metodológica que nos asiste en el desarrollo y nos hace más productivos. Ahora, probablemente si hubiéramos hecho eso al principio, probablemente nadie se hubiera sumado a este webinar porque no hubiera sido muy claro, ¿no? Pero bueno, dejando un poco la cuestión medio filosófica, tal vez del final, Walter Moore, que nos parece un personaje de una serie, hace un comentario. Perdón, es un comentario de amor y esperanza para este cierre de año. Gracias, Walter. Y bueno, si no hay preguntas, eso sería todo, amigos. Bruno, no sé si tenés algunas palabras para el cierre, más allá de felices fiestas, buen comienzo de año y descorche. No, era eso. Era eso. Tengo acá el pan dulce y la sidra para brindar. Está muy bien, no, gracias por conectarse y seguramente el año que viene retomemos con todo este ciclo de charlas, así que estén atentos. Y un abrazo. Excelente, Bruno. Muchísimas gracias a vos también. Gracias, Guille. Bueno, ahí como comentó Cami también, los invitamos a todos a que nos sigan en las redes. Vamos a seguir compartiendo información para que puedan leer, una red de lectura, y también invitándolos ya el año que viene a los nuevos webinars que vayamos lanzando. Muchas gracias a todos por participar. Felices fiestas, feliz año y gracias por seguirnos.